Muy buenos días. Continuando con la clase de español, el día de hoy veremos los géneros literarios. Esto con el fin de elegir un buen texto, un buen libro para leer durante esta semana. Veamos lo que son los géneros literarios. El concepto de género se ha ido conformando históricamente. Se entiende por género un conjunto de constantes retóricas que identifican y permiten clasificar los textos literarios, o sea, los textos escritos, ya sean lecturas o libros. Los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido. Dentro del género lírico, este tipo de textos expresan el mundo subjetivo del autor, sus emociones y sentimientos, o sea, lo que nos está dando a entender el autor del libro. Una profunda reflexión. Suele escribirse en verso, o sea, en forma de poema, pero también se utiliza la prosa, o sea, en forma de párrafos un poquito más grandes. También tenemos el género dramático, obras escritas en forma de diálogo, o sea, cuando hablan entre dos o más personajes, y destinadas a la representación en ellas, el autor plantea conflictos diversos. Puede estar escrito en verso o en prosa. Género épico. Relata sucesos que le han ocurrido al protagonista. Es de carácter sumamente objetivo. Su forma de expresión fue siempre en verso. Ahora se utiliza la prosa. Dentro de estos géneros literarios hay varias ramas. Por ejemplo, en el género épico hay varios tipos de libros o de textos, como son los subgéneros épicos. La epopeya, que narra una acción memorable y de gran importancia para la humanidad o para un pueblo. Poema épico, relata hazañas heroicas de un héroe nacional, con el propósito de exaltar los valores de una nación. El romance, narración en versos octosílabos, o sea, de 8 sílabas, con rima asonante en los pares, que describen acciones guerreras, caballerescas, o sea, de historias de caballeros o amorosas. La fábula, que es un relato en prosa o en verso, de una anécdota de la cual puede extraerse una consecuencia moral o moraleja. Sus personajes siempre son animales. La epístola, también escrita en verso o en prosa, expone algún problema de carácter general. Entre los subgéneros narrativos en prosa encontramos el cuento, que, como ya ustedes sabrán, es una narración breve de un suceso imaginario y con un argumento muy sencillo. Aparecen en él un reducido número de personajes que participan en una sola acción con un solo foco temático, o sea, un solo tema, aunque tradicionalmente poseía una intención moralizante. Hoy su finalidad suele provocar en el lector una respuesta emocional. Apólogo, relato breve de finalidad didáctico-moral. La leyenda viene siendo una narración breve basada en un relato tradicional de carácter misterioso, sobrenatural o terrorífico. En este tipo de textos, como lo son las leyendas, 50% es real, o sea, el lugar donde se dice que ocurrieron los hechos y las personas que se dice participaron en esos hechos. Y lo sobrenatural o lo fantástico
Pues habla de ciertos personajes que no son de este mundo, sino que vienen de, como se le conoce comúnmente, del más allá. Pero eso ya es otro tema. Entre los subgéneros narrativos en prosa encontramos la novela. Suele entenderse por novela una narración extensa en prosa con personajes y situaciones reales o ficticios, que implica un conflicto y su desarrollo que se resuelve de una manera positiva o negativa. Es un relato largo, aunque de extensión variable, con un argumento mucho más desarrollado que en el cuento. Y a diferencia de lo que sucede en el cuento, al lector le importa no solo lo que ocurre con los personajes, sino también lo que piensan, sienten, cómo evolucionan espiritualmente y cómo influye en ellos la sociedad donde viven. Su estructura es muy variable, puede ser realista, histórica, picaresca, en este caso como tipo comedia, intelectual, psicológica, policíaca, terror, ciencia ficción, gótica, rosa, sentimental, pastoril, caballerías, etc. Dentro de los subgéneros dramáticos tenemos la tragedia. Es la representación de terribles conflictos entre los personajes superiores, los cuales son víctimas del destino ineludible. Suele acabar con un triste final de él o los protagonistas. La comedia es la representación a través de un conflicto, de aspecto alegre y divertido de la vida y cuyo desenlace tiene que ser feliz. El drama es la representación de problemas graves, con intervención a veces de elementos cómicos, o sea, que hacen reír, y su final suele ser sombrío, o sea, no tan bueno. En la ópera, que es una composición dramática en la que los personajes cantan íntegramente sus papeles y en lugar de recitarlos. También entre los subgéneros dramáticos podemos encontrar la zarzuela, que es una obra literaria o musical genuina originaria de España, en la que se combinan escenas habladas y cantadas. Suele reflejar cuadros vivos de costumbres, preocupaciones populares y sátiras políticas, o sea, como un tono de hacer comedia ante la vida cotidiana. Paso entre mes y sainete, piezas breves en un acto, en prosa o en verso, de un tema ligero. El origen del sainete se encuentra en la tradición popular y posee un humor festivo y picaresco, o sea, de comedia. Solía representarse en los entreactos de obras mayores, o sea, obras de teatro. En el melodrama, este es nombre que en el siglo XIX recibían determinadas obras dramáticas de tipo convencional, caracterizadas por sus fáciles concesiones a un público sensiblero. Autosacramental, obra de carácter alegórico que trata sobre alguna creencia de, de diferentes tipos de creencias espirituales y tiene como fondo la exaltación del sacramento de lo que se conoce como Eucaristía. También existen otros géneros literarios como son la oratoria, que es de carácter oral, de ahí su nombre, pretende convencer a un auditorio la forma más habitual en la conferencia y exposición personal de un tema cualquiera. O sea, sobre todo cuando se va a dar un discurso. La historia, narración objetiva de hechos reales. Formas habituales son la biografía, que es la narración de la vida de una persona, y la autobiografía, que es el relato de la propia vida. Ahora que ya conocen algunos de estos géneros literarios, es hora de elegir
cuál es el libro o texto escrito que va a llamar tu atención y sobre el cual vas a mostrar interés. Espero les haya gustado este video. Si les gustó, suscríbanse a mi canal Julio Abonce y activen la campanita de notificaciones para que les llegue el aviso de nuevos videos. Muchas gracias. Hasta pronto.